Buenos días, amigos de Filmoteca Villaverde. Contamos hoy con una película excepcional, La vida de Calabacín. Cuando en el año 2016 el Festival de Annecy, el más importante seguramente de los festivales de cine de animación que existen en el mundo de la cinematografía, Annecy, como decíamos, proyectó La vida de Calabacín. Nadie tuvo ninguna duda que independientemente de los premios del jurado, la película se iba a alzar y así fue, de hecho, con el gran premio del público. La vida de Calabacín es una película que consideramos, ya lo hemos comentado en algún coloquio, debería figurar como obligatoria en todos los hogares, colegios, escuelas y centros educacionales. Es nuestra modesta opinión, pero seguro que muchos de vosotros corroboráis esta idea, quienes conozcáis la película, seguro, y quienes no la conozcáis, la vayáis a ver ahora por primera vez, pues prácticamente tenemos asegurada esa coincidencia en la opinión. La vida de Calabacín es una película de nacionalidad suiza en coproducción con Francia, dirigida por el cineasta suizo, precisamente, Claude Barras. Claude Barras, que ya había destacado en el mundo del cortometraje y había también sobresalido con sus pinitos en el cine de animación, realiza esta película que a raíz del citado Festival de Annecy se estrena internacionalmente, pues prácticamente en todos los países. La vida de Calabacín es una película de animación, de dibujos animados, que nos cuenta una historia que podríamos enmarcar pues dentro de ese nuevo subgénero de la animación que ya el manga japonés viene predicando y proponiendo desde hace unos años, y algunos cineastas independientes de Estados Unidos sobre todo y de ciertas latitudes europeas, en especial Alemania y los países francófonos. Este tipo de cine de animación, decíamos, que se sitúan en una frontera de difícil definición entre lo que consideramos el cine infantil y el cine para adultos. Películas como La vida de Calabacín consideramos que van dirigidas perfectamente tanto al espectador infantil, cuidado, para niños no de menos de 7, 8 años, fundamentalmente no por la complejidad de la trama, sino por la complejidad de asuntos morales que coinciden en ella, y también pues, va dedicada, por supuesto, al público adulto y consideramos que quizá especialmente pues, a educadores, padres, etcétera. Digamos que sería el prototipo de cine familiar, pero en un verdadero sentido de la palabra. Cine familiar, una película que se puede ver perfectamente y que incluso que es idóneo que la vean los niños y las niñas acompañados de sus padres, tutores o mayores, y que luego se produzca un diálogo entre ellos, porque los temas que trata y la forma en que lo trata resulta modélica en muchos sentidos. La película tiene dos nombres fundamentales en la autoría: el cineasta suizo Claude Barras, que citábamos al comienzo, y la cineasta francesa Céline Sciamma, curiosamente más conocida en este caso la guionista Céline Sciamma, que el propio Barras. Céline Sciamma, recordarán los aficionados que ya había estrenado en el año 2012 una película importante llamada Tomboy. En el año 2014 nos sorprendió con una historia de jóvenes, de chicas jóvenes
ambientadas en una zona periférica de una gran ciudad francófona, Guildwood. El original en francés era como Fil de Bells o algo así. En inglés el título internacional fue Girlhood, algo así como Pandilla de Niñas, castellanizado. Y Celine Sciamma, por acabar de resaltar su filmografía, destaca de manera internacional con una de las películas más premiadas en la temporada pasada, en el año 2019, que es Retrato de una mujer en llamas, película que ya conocen los espectadores de Filmoteca Villaverde y que se ha difundido y proyectado ampliamente en España, tanto en las salas comerciales como en el circuito cultural de cineclubs y aulas de cine. Celine Sciamma es la co-guionista junto con Claude Barras y nos cuentan una historia, nos cuentan la vida, la parte de la vida, la parte más temprana de la vida de un personaje imaginario, a quien familiarmente le conocen en su casa y en el colegio por Calabacín, y que es víctima pues, de una desgracia nada más comenzar la película. No desvelamos nada si decimos que su madre fallece, porque ese es el comienzo de la película, y no tiene padre, o al menos su padre está ausente, y se ve relegado a verse en una casa de acogida, en una escuela infantil, donde va a realizar sus estudios y su formación en compañía de otros niños huérfanos, la mayor parte castigados por un maltrato familiar, en la mayor parte de los casos que han sufrido. La película viene a tornarse pues como una especie de manual, de gran manual de buenas costumbres y de jerarquía de valores, algo así como un gran curso de ética para niños y adolescentes y ya digo, sin estar de más, para educadores y padres. La película que está hecha, está trazada a base de un dibujo animado, como hemos dicho al comienzo, pero un dibujo muy tradicional donde Claude Barras huye del stop motion, de la infografía, de las nuevas técnicas digitales que suelen acompañar a la animación de hoy en día y se refugia en un dibujo clásico, con un montaje clásico, pero con la virtud de que sus personajes desprenden una ternura totalmente comparable a cualquier película con personajes de carne y hueso. El argumento de la película entra de lleno en una serie de temáticas que se desprenden de lo que va a ser la vida de este niño, la vida de Calabacín en esta escuela infantil, rodeado de sus compañeros y educadores. La película habla de la desestructuración familiar. Calabacín ha sido víctima, se queda huérfano, es víctima de la muerte de su madre, una muerte trágica, accidental, con la que se abre la película. Pero el fallecimiento de su madre viene a poner fin a una vida nada feliz, a una vida más infeliz que otra cosa que él llevaba. Ya hemos dicho que además de la ausencia del padre, Calabacín, bueno, pues sufría un maltrato familiar, en este caso por parte de su madre, con una serie
de problemas psicológicos y de una propia desestructura de vida suya, de su propia vida, que hacen de Calabacín un personaje a quien la orfandad, en este caso, le supone una liberación, por muy desgraciada que sea la orfandad en ese caso. La película habla también de la pedagogía. Encontramos este centro, esta escuela infantil para niños huérfanos, víctimas de desestructura. Encontramos en los educadores y en la propia filosofía de la escuela pues una especie de Summerhill, una especie de compendio de las teorías de la pedagogía en libertad que Paulo Freire, perdón, el pedagogo brasileño Paulo Freire, paralelamente a Summerhill y otras experiencias que se dieron durante los años 60, 70, modernizaron la pedagogía y pusieron un poco los puntos sobre las IES, diferenciando educación de formación. Y la película habla también de la segregación y del racismo. Vamos a encontrar en esta escuela infantil niños y niñas víctimas del racismo, víctimas de la agresión sexual en su familia, temas que pueden parecer un poco crudos para un público no adulto, pero que están tratados con una suavidad, con una ternura, con un cariño y con un pulso que lo hacen perfectamente digerible, ya decíamos antes, para niños a partir de 7 o 8 años. La película trata el tema del sexo también. Y bueno, pues como conclusión de todo ello, pues hay un grito hacia la intolerancia. Y a la vez, junto a este grito contra la intolerancia, pues hay una exaltación clara de esa ternura de la que hablábamos al comienzo, de un sexo sin ataduras, de una pedagogía en libertad y una apología del cariño y de la solidaridad. Esperando que os guste la película, como siempre, gracias a todos, amigos de Filmoteca Villaverde, por seguir estas sesiones. Y damos paso ya a La vida de Calabacín, película coproducción franco-suiza, dirigida por Claude Barras en el año 2016. Muchas gracias y hasta mañana.